el proceso doloroso para volver a la realidad. ¿Proceso doloroso de quién? Pues de quien estamos estudiando, de quien estamos revisando esta porción, ¿verdad? En el libro de Samuel. El proceso doloroso para David. Entonces, habíamos visto la semana pasada cómo a David los hombres de Aquis y Aquis mismo le dijo, regresa, no desean que estés aquí con nosotros, no puedes estar con nosotros, así es que regresa, ¿verdad? Se le dijo y se tuvo que devolver. En esta porción vamos a ver el capítulo 30, donde David se encuentra en angustia, donde David llega a Ciclag, la ciudad donde se había refugiado, pero se encuentra con una novedad. Resulta que la ciudad de Ciclag fue asolada, fue saqueada por los amalecitas. Entonces vamos a leer el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 30, que nos corresponde el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ciclag, y habían asolado a Ciclag y les habían prendido fuego. Podemos ver acá, ¿verdad? Que dice que los de Amalek, es decir, los amalecitas, habían invadido el Negev, ¿verdad? Y podemos ver aquí algo importante que ya lo habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? Esto de que fue invadido, que fue asolado Ciclab, a donde estaba refugiado David, ciertamente sucedió, pero no fue por accidente. Esto tuvo un propósito. El Todopoderoso tomó un propósito, pero todo esto le iba a ayudar a bien para David, su escogido, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros nos pueden suceder situaciones que en ese momento vemos dolorosas, que en ese momento vemos como que, ¿por qué? Usted se imagina a David y vio y dice que habían prendido fuego a la ciudad y quizás en ese momento dijo, ¿por qué? Pero en medio de todo esto, en todo este incidente, estaba la mano del Todopoderoso, porque él tenía un propósito con la vida de David. En la vida de David estaba marcado un destino profético y David había hecho locamente muchas cosas que el Padre no lo había mandado a hacer, ¿verdad? Entonces, también en nuestras vidas suceden situaciones que nosotros no entendemos y que pueden ser dolorosas en el momento que nos toca vivir. ¿Y cuándo? Cuando el Todopoderoso nos ha estado hablando de diferentes maneras, de muchas formas, y nosotros no hemos querido escuchar, menos obedecer. Recordemos acá que aún Aquis fue usado por el Todopoderoso para hacerlo devolver a David. Y dice que regresa al tercer día, o sea que podemos ver que los hombres de David, junto a David, caminaron muchísimo, porque tomó 3 días hasta llegar a Ciclag, ¿verdad? Si nosotros nos centramos en la historia, podemos decir, ellos llegaron cansados, llegaron hambrientos, ¿verdad? Ellos lo que más anhelaban en el momento de la llegada a Ciclag era encontrar a su familia, que les den un recibimiento, llegar a descansar. Quizás eso pensaron ellos. Bueno, ya no nos dejaron participar de la guerra, de la batalla, pero llegamos a nuestra casa. En fin, ya vamos a encontrarnos con nuestra familia. Qué triste pensar, ¿verdad? Que David huyó de Israel por la persecución que tenía Saúl contra él. ¿Y qué pensó David? Él dijo, en Ciclag estaré a salvo. Esa ciudad en que se le dio para que se refugie, para que él viva.
Pero aquí hemos entendido algo. Huir no era parte del plan del Todopoderoso. Igual para nuestras vidas. Huir no es parte del plan del Padre. Cuando usted se sienta que ya no tiene fuerzas, cuando usted se sienta acorralado, cuando usted se sienta que algo no está bien en su vida. Huir no es lo que el Padre le está mandando a hacer. No vayamos a hacer algo que Él no nos dice que hagamos. Vemos que dice que los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclag, que lo asolaron y le prendieron fuego. Mire que mientras David estaba intentando unirse al ejército filisteo, hasta rogó y dijo, pero yo qué te he hecho, yo quiero estar aquí. Allá en la ciudad de Siclag, a donde estaba su mujer, sus hijos, estaba desprotegida. Y como estaba desprotegida, los oportunistas, amalecitas, tomaron ventaja de la ciudad, porque la encontraron indefensa, la atacaron, le prendieron fuego. Ahora no vea a los amalecitas, ahora vea a ese enemigo que quiere oprimirlo, a ese enemigo que quiere devastarlo, que quiere desanimarlo, a ese enemigo que quiere destruir su familia, sus hijos, el matrimonio. Mire a ese enemigo, porque acá si usted va a ver a un amalecita, no lo va a encontrar de tal forma literal, pero vea a ese enemigo que se levanta. Cuidado, usted deje desprotegida su casa. La palabra dice que solo habitando al abrigo del Altísimo vamos a estar protegidos bajo ese cuidado del Shaddai. La palabra dice que Él es escudo alrededor nuestro. ¿Cuándo es un escudo alrededor nuestro el Shaddai? Cuando ponemos por obra su Torah, cuando ponemos por obra las instrucciones. El libro de Deuteronomio nos advierte claramente de las bendiciones y de las maldiciones. Lastimosamente, muchos solamente tomaron las bendiciones, pero no enseñan que nos va mal si no obedecemos. Entonces, nosotros en este tiempo no miremos de forma literal. Mire que quizás usted está dejando desprotegida su casa, su familia, el ministerio, el llamado. Usted está dejando desprotegido a las personas que usted ama, porque en Ciclad estaban los que ellos amaban, estaba su familia, sus hijos, sus esposas, y estaban desprotegidos. Y ante que estaban desprotegidos, fue fácil atacar al enemigo. Cuidado, usted está entretenido en cosas que el Padre no lo ha llamado a hacer y usted está desprotegiendo lo que usted debe de cuidar. Usted está desprotegiendo lo que usted debe de rodear, de cercar. Cuidado, algo nos está entreteniendo, como David está entretenido buscando él o intentando él unirse al ejército filisteo en esa batalla y hasta dónde nuestro Padre nos cuida y nos guarda. Y él toma a los filisteos y le dice, no, 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 aquí no te queremos, regrésate, vete a Ciclar. El Todopoderoso usará para cumplir sus propósitos aún a los enemigos. A ellos los usará para que se cumpla el propósito que tiene con tu vida. ¿Recuerda algo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hambre, la soledad, perderlo todo. Esto hizo que él vuelva en sí a la casa de su padre, a su tierra, a ese cobijo de donde nunca debió salir. Muchas veces las situaciones que nos acontecen es lo que el Padre usa para hacernos volver en sí, para hacernos reaccionar, para hacernos ver que tomamos decisiones equivocadas, que estamos en el lugar que no nos corresponde, que estamos donde no debemos de estar.
porque quizás nos dejamos llevar por nuestros impulsos, porque quizás nos dejamos llevar por nuestras emociones. Veamos qué dice el verso 2. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Mire algo tremendo acá. ¿Se habían llevado a quiénes? Las mujeres. ¿Quiénes más? Los niños, desde el menor hasta el mayor. O sea que esa familia a la que David pensaba y sus 600 hombres pensaban que iban a encontrar, ya no estaban. Pero aquí hay algo importante que tenemos que rescatar, como lo hemos venido diciendo. En medio de todo esto estaba la mano del Todopoderoso. Y fue por orden del Todopoderoso que Amalek solo destruyó la ciudad sin matar a nadie, porque esto dice que no habían dado muerte. ¿Quién cree que impidió que no maten, que no derramen sangre de esos israelitas que estaban allí? No es que los amalecitas lo hicieron por humanismo, porque dijeron, pobres niños, no los vamos a matar, o están solo las mujeres. No, 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 no fue por humanismo, no fue porque eran buenos, no, 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 ellos eran crueles, despiadados. Ellos no mataron, porque en medio de todo estaba la mano del Shaddai. Era para cumplir sus propósitos en la vida de David. La intención de los amalecitas era como lo hacían siempre, abusar de las mujeres, a los niños los tomaban como esclavos. No crea que no mataron porque fueron más misericordiosos que David. No, no fue que no mataron las mujeres ni los niños por misericordia. No, aquí estaba la mano del Todopoderoso. Había un propósito y ese plan, ese propósito era hacer volver a David a su tierra. Por eso no hubo derramamiento de sangre. ¿Hasta dónde nos ama el Todopoderoso? ¿Cómo es el Todopoderoso con nosotros? Muchas veces Él tiene que tocar lo que más amamos, hablando de la familia, ¿cierto? Porque lo que más amamos es Él, nuestro abacados. Pero en nuestra familia, ¿verdad que siempre nos inclinamos y decimos, los niños, y protejamos a los niños, porque ellos son indefensos? Y vemos acá cómo fue tocada la familia de David y de estos 600 hombres para hacer volver en sí a David. Y estos hombres, estos amalequitas, siempre tomaban a los niños para hacerlos sus esclavos, para formarlos, allí podemos decir, en su ejército del mal. Y cuando miraba esta palabra, yo veía y decía algo muy parecido a lo que hacen en este tiempo los grupos armados, a donde toman mujeres, quizás niños, ¿verdad? Y vemos acá que la escritura dice que los de Amalek no solamente quemaron la ciudad, sino que se llevaron a las mujeres y los niños. Cuando veía esta parte, veía algo también importante. David ahora estaba viviendo lo que él hizo antes, lo que él había hecho a otros cuando entraba a las ciudades como un ladrón, como un atracador. Él mataba y se llevaba el botín. ¿Y para quién se llevaba? Para Aquis, para ganarse el favor de Aquis. Es decir, cuando David estaba como un atracador, como un ladrón, entraba, mataba, ¿verdad? David estaba peleando batallas que el Todopoderoso no le envió a pelear. Recuerde usted los acontecimientos en el capítulo 27, donde dice que durante el tiempo que David vivió entre los filisteos, David vivió como un bandido, saqueando ciudades. David asolaba ciudades,
Y dice que no dejaba con vida hombre ni mujer. David entraba a matar. Y no era porque el Todopoderoso le había dicho, ve, anda, haz esto. Él estaba en sus impulsos, en sus emociones, haciendo lo que él creía que era correcto. Y vemos en este capítulo 27, ya lo vimos, cómo llegaba. Y David se robaba, ¿verdad? Se robaba, se llevaba el botín después de matar. Y ahora David estaba viviendo una situación, podemos decir que similar, porque acá no mataron a nadie, pero sí asolaron la ciudad, la devastaron, la quemaron, se llevaron a su familia, ¿verdad? Ahora David estaba sintiendo en carne propia, estaba sintiendo las duras consecuencias. Mire qué tremendo esto. A veces pensamos que lo que hacemos a otros no va a traer consecuencias. Tengamos mucho cuidado, porque así como David, quizás cuando leímos el capítulo 27, muchos hubiesen dicho, pero él estaba peleando batallas y estaba matando amalecitas. Pero recuerde que estas batallas no fueron enviadas por el Todopoderoso. Él estaba haciéndolo por agradar a Aquis. Pero qué lindo el Padre, quien es grande en misericordia, que aunque nos disciplina, no nos disciplina tanto como nosotros lo merecemos, porque Él es como un padre aquí, ¿verdad? Usted como papá dice, es que mi hijo merece un castigo tal, pero usted no lo castiga de esa forma. Usted lo castiga, pero más suave. Así es el Abba, así es nuestro Padre. Es compasivo. Él modera ese golpe de la mano, pero con bondad, con amor, pero no nos deja sin castigo, no nos deja sin disciplina, porque si no nos disciplina, ya no seríamos hijos, seríamos bastardos. Y en el reino no hay bastardos, en el reino hay hijos. Y cuando un hijo está haciendo lo incorrecto, lo que el padre no le ha dicho que haga, cuando se está rebelando contra las instrucciones, va a recibir disciplina. Y veamos el verso 3. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Es tremendo. ¿Usted se imagina a David llegando a la ciudad de Siclag junto con sus hombres? Quizás ellos llegaban contentos. Bueno, al fin llegamos a nuestra casa. O quizás podríamos decir, estaban desanimados porque ellos iban a esa batalla con los filisteos, pero no los dejaban estar. En fin, pero ellos decían, vamos a llegar a casa, vamos a llegar con la familia, ¿verdad? Porque dice que se encontró con una noticia, la ciudad quemada, mujeres, hijos, hijas, cautivos. O sea que la familia, ese ambiente familiar ya no estaba. Es tremendo. ¿Por qué? Porque todo estaba en llamas o quizás estaba en humo. Se encuentra con una ciudad quemada, quizás llegando. Se dieron cuenta que algo ya no estaba bien. Y no es que era el humo de una cocina que ardía allí, un pollo. No, no, no. Era lo que había devastado a Malek. Era un humo negro, ¿verdad? Y quizás ellos esperaban que salgan a recibirlos, pero algo pasaba, no salió nadie. Usted se imagina ellos diciendo, bueno, ¿y por qué no sale? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están nuestras esposas, nuestros hijos? Cuando llegan, ellos ven un pueblo, una ciudad quemada, solo escombros, sin voz,
de ninguno de sus familiares. Usted se imagina en ese momento decir, todo está perdido. Quizás ellos vieron que todo estaba perdido. Y si lo vemos nosotros para este tiempo en nuestras vidas, podemos decir y llegar a una conclusión corta. Qué triste es saber que nuestros actos de desobediencia al Creador traigan consecuencias tan serias para nuestro pueblo, para nuestra casa, para nuestra familia. De nuestras decisiones, de nuestros actos, depende cómo nos vaya. Si vamos caminando conforme a las instrucciones del Padre, conforme a su dirección, de seguro nos va a ir bien. Pero hacer cosas sin dirección, movido por las emociones, tarde que temprano, llegan consecuencias dolorosas. Y todo esto que estaba viviendo David, todas estas consecuencias que le llegó a su casa, a su familia, era causa de sus decisiones movidas por la desesperación, movidas porque no se sintió bien, pensó para sí, mejor me voy de Israel, con los filisteos voy a estar a salvo. Tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos. Tengamos mucho cuidado porque esto que quizás usted puede decir, es que es lo mejor, quizás para usted es lo mejor, pero no es lo correcto de parte del Creador. Más adelante puede traer consecuencias. Así como David estaba mirando consecuencias, pero en medio de todo estaba la mano del Padre. Permitió que se queme la ciudad, permitió que se lleven todo lo que ellos tenían, ¿verdad? Todo lo que poseían, inclusive su familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encuentran con este cuadro, ¿verdad? Crítico, doloroso, dice el verso 4, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué triste encontrarnos en una situación de estas. Encontrarnos con un cuadro doloroso, encontrarnos a que el Padre ha permitido que toque el enemigo nuestra casa, cuando el Padre permite que el enemigo toque nuestra familia, cuando el Padre ha permitido que el enemigo toque a nuestros hijos, porque estamos en dirección contraria a la de Él, porque estamos desobedeciendo una sola instrucción que desobedezca puede ser causa de una consecuencia para los nuestros. Entonces, David y sus hombres, al ver que su ciudad estaba reducida a nada, que no había familia, yo me imagino que ellos lo que pensaron en ese momento es, los mataron. ¿Qué podrían pensar? Lloraron, dice que hasta que ya les faltaron las fuerzas. Dijeron, todo está perdido. ¿Por qué? Porque quizás ellos dijeron, o David, que era el líder, ya no hay más nada que hacer. No tengo a nadie. Ya Israel, para él no estaba, porque estaba fuera de su tierra. ¿Quién lo podía ayudar? Los filisteos no lo querían ya en medio de ellos. Estaban en una guerra, ellos también. Y su familia, que ya no estaba. Todo lo que poseían hasta ese momento había desaparecido. Y aquí vamos a ver algo, que hasta los propios amigos, los 600 que estaban con él, dice que se volvieron contra él, que el pueblo decía, vamos a apedrearte. Todo el apoyo que él tenía ya no estaba.
solo había uno que seguía siendo fiel en medio de nuestra infidelidad. Solo hay uno que nos queda cuando se van todos, cuando te sientes solo, cuando ya no tienes fuerzas. Hay alguien que no se va, hay alguien que no se marcha, hay alguien que es fiel aun cuando nosotros le hemos sido infieles. Y si nos arrepentimos, Él nos perdona. David y sus hombres se quedaron sin fuerzas, lloraron, se lamentaron. Cuando nosotros nos encontramos en una situación desesperante como esta que se encontraba David y sus hombres, cuando todo parece perdido, cuando tú crees que ya no tienes más fuerzas, que nunca se nos olvide que nos queda la única opción y es volvernos al Creador, aquel que nos levanta, aquel que nos fortalece. El ser humano, nosotros experimentamos situaciones muy parecidas a la de David. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación a donde dices ya no tener más fuerzas? Una situación a donde has llorado, a donde llegaste al punto de ya no tener más fuerzas, pero solamente nos queda la única opción, refugiarnos en el Todopoderoso. Y dice el verso 5 que las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también estaban cautivas. Es decir, David sintió el dolor porque allí estaban como esclavas también sus mujeres. Los amalecitas se las llevaron también a ellas. O sea, el Todopoderoso permitió que su familia caiga en las manos de los amalecitas. ¿Para qué? Para que David reaccione, para que David entienda que lo que estaba haciendo estaba fuera de la voluntad del Abacados. Y quiero decirles algo, no todo es cosa del enemigo, como mucha gente dice, vamos a orar, a reprender al diablo y reprendamos al diablo. Cuidado, se está yendo en contra del Todopoderoso, porque no todo es cosa del enemigo. El enemigo es un instrumento del Padre muchas veces, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted y yo volvamos en sí. Hay circunstancias que el Shaddai permitirá que el enemigo lo ataque para hacernos volver a la realidad. Y cuánto más si toca lo que ama, si toca la familia. Cuando nuestra familia es tocada y aún esos niños que ya no estaban, las esposas ya no estaban, es ahí a donde el hombre y la mujer levanta su cabeza. Es ahí a donde dice, ¿qué hice mal? Miremos qué pasa a nuestro alrededor. No le eche la culpa al diablo en todo. Si el diablo ataca, o es porque abrimos puertas, o porque el Padre nos está llamando la atención, o es porque el Padre nos está diciendo, reacciona, vas por el camino equivocado, reacciona, estás haciendo algo que no te mandé a hacer, reacciona. Te estoy hablando y tú no quieres entender. He tratado de hablarte de muchas maneras, pero cuando los hijos, la esposa, el esposo, la familia es tocada, entonces allí vamos a reaccionar. Dice el verso 6, y David se angustió mucho. Por supuesto, ¿cómo no se iba a angustiar? Y dice que porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahvé su Elohei. Tremendo. Aquí los 600 hombres que habían salido con él
ya hablaban de apedrearlo. Usted se imagina a todos ellos diciéndole, tú eres el culpable, tú eres el responsable, es que tú nos llevaste, es que tú nos dijiste que salgamos. Los hombres de David lo culpaban a él por haberlo llevado con Aquis. Él lo responsabilizaban de haber dejado la ciudad totalmente indefensa frente al ataque de los amalecitas. Dejaron desprotegidas sus mujeres, sus hijos. Estos hombres lloraban por sus mujeres y sus hijos. No solamente era David. Mire, qué tremendo esto. Un líder conduce al éxito, a las bendiciones, o puede conducirlo también, como dice la palabra, un ciego guiando a otro ciego va a conducirlo a caer en el mismo hoyo ambos. Y David, con todo el dolor que estaba, ahora su tropa hablaba de apedrearlo. ¿Y por qué? Dice que todo el pueblo o los 600 estaban en amargura de alma, no tenían consuelo. También acá ellos fueron tocados en sus emociones. También acá ellos fueron tocados en su corazón. ¿Por qué? Para que todo esto traiga, ¿verdad?, sobre David un peso. Para que todo esto traiga sobre David una responsabilidad. El Padre lo estaba permitiendo para que David reaccione. David no solo lloró por todo y todos los que estaban perdidos. Él sabía que era el responsable de los acontecimientos, porque él como líder tomó una mala decisión. Fue él que arrastró a todos esos 600 al error. David lloró con tanta culpa que se angustió mucho. Y quiero decirle algo, si hay algo que atormenta mucho a la mente y al corazón, esos centros de pensamiento en el hombre, es la culpa. Y hay una culpa que viene a atormentar al ser humano cuando fue advertido y no quiso escuchar. Cuando fue advertido por el Todopoderoso y simplemente hizo oídos sordos. Recuerde que el Padre nunca hace nada sin antes hablarnos, sin antes advertirnos y nos dice, mira, no está bien, estás haciendo mal. David, en este momento en el cual se encontraba, él había llegado, podríamos decir, al punto más bajo de su estado, de ese estado descarriado en el que un hombre puede estar o una mujer. Podemos ver acá a David como es hijo pródigo. Recordamos la historia del hijo pródigo. Cuando se sentó en medio de los cerdos, cuando él pudo haberlo tenido todo, pudo haber estado comiendo de la mesa de su padre, en la casa de su padre, y su pensamiento que él tuvo en ese momento, de creer que afuera estaba lo mejor, de creer que afuera era lo mejor que podía pasarle, lo llevó a ese estado. Pero aquí hay algo importante, que en medio de todo el dolor, de todo el proceso de dolor que tuvo que vivir David, y aún el dolor de ver a sus 600 hombres que ya no lo apoyaban, sino más bien querían apedrearlo, se sintió tan solo. Ya no tenía nadie. Y aquí aparece esta palabra, mas David se fortaleció en Yahvé su Elohim. David tuvo que experimentar mucho dolor para entender que primero debía volver a Yahvé. Mire que aquí él no dijo, voy a salir y vamos y busquemos a nuestros hijos, vamos tras los amalecitas. No, no, no. En ese dolor que estaba pasando, dice que se fortaleció en Yahvé.
Él primero tenía que volverse a Yahvé. Se necesitó todo ese dolor para traer a David hasta el lugar correcto, hasta la presencia de Yahvé, porque el Todopoderoso, ahora, en ese momento, era su única fortaleza. Hay una frase que siempre la usan y dice, es que hay que tocar fondo. Yo creo que más que tocar fondo, es cuando somos golpeados en lo que amamos. Es cuando somos golpeados a donde quizás nosotros nunca queremos ser golpeados. Nuestra familia, nuestros hijos. Y vemos acá a un David que tuvo que experimentar muchísimo el dolor para hacernos volver a la realidad, para hacernos volver al Todopoderoso. Santo. ¿Alguien tiene que escuchar esta palabra acá? Más de uno. Y es que el Padre está sacudiendo tu familia para que entiendas que el Padre ya te habló de lo que tú debes de hacer. El Padre está tocando y sacudiendo tu casa para que te alinees y para que te ordenes en lo que Él te ha mandado hacer. Y lo que Él te ha mandado hacer es volverte a Él, buscar su presencia. No es lo mucho que puedas estar haciendo para Él en este momento. No es lo mucho que puedas estar sirviéndole a Él. Es hacer lo que Él te pide que hagas. Es hacer lo correcto para Él y no lo bueno para ti. Más de 2, de 3 y de 4 necesitaron escuchar esto esta noche. Y el Padre solamente ha sacudido un poquito. Va a sacudir más fuerte si tú no pones por obra la instrucción que ya se te fue entregada. David se fortaleció en Yahvé antes de ir a buscar su familia, antes de ir a buscar sus hijos, antes de ir tras los amalecitas, tenía que buscar la presencia de Yahvé. Y para entrar a la presencia de Yahvé, del Todopoderoso, primero tengo que hacer un teshuvá. Tengo que volverme a Él con un corazón arrepentido, con un corazón que confiesa mi pecado, mi transgresión, con un corazón que confiesa que lo hice mal, que cometí el pecado de ir tras mis emociones y no tras tus propósitos. David se fortaleció en Yahvé su Elohei. Y quizás para muchos dirán, pero si David era un descarriado, estaba obstinado, ¿por qué el Todopoderoso lo iba a fortalecer? ¿Saben por qué? Porque así lo ha hecho con usted y conmigo. Porque Él es grande en misericordia. Y David ahora estaba totalmente quebrantado. Pero aquí David hizo un teshuvá, un retorno de su corazón al Padre. Volvió a su cobertura, al abrigo del Altísimo, de donde nunca debió salir. Quizás vemos literal, salió de la tierra de Israel, pero no solamente salió de la tierra de Israel, salió de su cobertura, salió de los pactos. Lo que ha pasado con nosotros cuando estamos fuera de los pactos del Todopoderoso, estamos fuera de su cuidado, estamos fuera de su protección. Y el Padre en este tiempo está llamando a su pueblo y diciendo, vuélvanse a mí, vuelvan a las sendas antiguas. No nos está diciendo vuelva a la casa del hermano mayor. No nos está diciendo busca una religión, busca hacerte judío, hacerte ortodoxo, hacerte mesiánico. El Padre está diciendo busca hacer parte del pueblo de Israel. Busca Torah sin añadiduras, sin cábala, sin mezcla, sin misticismo. Búscame a mí
y me hallarás. Algunas veces pensamos que tenemos que ganar la bendición del Padre y la fortaleza del Todopoderoso, porque Él es bueno y porque Él lo hará. Aquí la historia de David nos muestra algo diferente. Y es que cuando estamos en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la desesperación, de la soledad, cuando estamos sin fuerzas, cuando creemos que ya no tenemos ninguna otra opción, es allí a donde hacemos ese retorno. Porque a nuestra propia opinión podemos estar diciendo, no, pero es que yo sí estoy con el Creador, pero es que yo estoy bien. Pero podemos estar diciendo que estamos bien para nosotros, pero no para el Todopoderoso. David se fortaleció en el Shaddai. Él recibió fuerzas, nuevas fuerzas. Y puedo decir que es como que David sintió ese fluir del Rúa, del espíritu de nuestro Abba a través de él. Y se levanta lo suficientemente valiente, ahora sí, como para recibir de Yahvé, del Todopoderoso, todo aquello que venía a equiparlo para enfrentar una batalla. Antes de esto, David no se veía así. David estaba débil, ¿verdad? Pero cuando David quizás estaba con Aquis, él pudo decir, yo soy un fuerte guerrero. Y recordemos lo que le dijo Aquis, ahora verás lo que va a ser tu siervo. Él se veía muy fuerte, como podemos vernos todos nosotros, ¿verdad? A nuestra propia opinión podemos sentirnos que estamos fuertes, aún haciendo lo que no es agradable para el Padre, aún estando en desobediencia. Pero resulta que cuando David siente el dolor porque fue tocada su familia, su casa, David se vio como un débil, ya no tenía fuerzas. Y las fuerzas que necesitaba solo las encontraba en el Todopoderoso. Recordemos que si nosotros lo buscamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón que retorna a Él en obediencia a su palabra, Él nos va a recibir nuevamente. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. David se fortaleció en Yahvé su Elohei. Él buscó, no esperó a que alguien lo fortaleciera, como en este tiempo. Y quizás se ha hecho una costumbre en medio del pueblo creyente, porque muchos enseñaron a eso. Venga, que yo voy a orar por usted. O vemos en las redes, queremos orar por ti. Y lo que el Padre quiere es que usted busque de Él y se fortalezca en Él. David no esperó a que nadie orara por él. David no esperó a que alguien más lo fortaleciera. No, 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 no. O no dijo, bueno, Yahvé, si quieres, ven a fortalecerme. Aquí voy a esperar hasta que tú lo hagas. A veces somos cómodos. A veces queremos que alguien lo haga por nosotros. Y resulta que el Padre quiere que nosotros nos acerquemos a Él. David sabía que la fortaleza del Todopoderoso estaba ahí para los que esperan en Él, para los que lo buscan, para los que están allí diciendo, lo necesito. Dice Nahum 1:7, Yahvé es bueno, es un refugio en el día de angustia. Se acuerda de los que se refugian en Él. ¿A dónde nos refugiamos nosotros cuando estamos en angustia? ¿Dónde corremos? ¿Será que corremos a buscar que alguien nos fortalezca a través de que ore por mí? ¿O será que usted corre a que alguien lo fortalezca porque le va a contar la situación que está pasando? ¿O será que corre a fortalecerse al Padre? Si está pasando por alguna situación, voy a poner en su salud, ¿a dónde corre? ¿Corre a buscar la medicina? ¿O será que usted corre a fortalecerse en Yahvé? Cualquiera que sea la situación por la que usted está pasando, hoy mucho pueblo creyente le duele la cabeza y va y se refugia en la medicina.
Le duele la barriga y va y se refugia en la medicina. Va y busca farmaqueya. Le duele el ojo, le duele el oído y busca refugio en farmaqueya. ¿Cuál es su refugio? En medio de su angustia, ¿dónde se refugia usted? No vea literal lo que le estaba pasando a David. Usted dirá, sí, pero eso le pasó a David. Pues a mí no es que nadie ha llegado, no ha llegado a mi casa, no han llevado mis hijos. Sí, pero quizás está pasando una situación con sus hijos. Sí quizás está pasando una situación en la salud, en el matrimonio. ¿En qué área está pasando una situación? ¿En qué área el Padre ha permitido que lo toque el enemigo para hacerlo volver a él? Porque quizás se ha olvidado de él. Yahvé es bueno y es un refugio en el día de la angustia para los que se acuerdan de refugiarse en él, para los que se refugian en él. David se fortaleció en el Todopoderoso. La fortaleza del Padre estuvo ahí para David en todo tiempo. Solamente que David pensaba que ya no la necesitaba cuando estaba con Aquis. Simplemente David ya no quiso esa fortaleza mientras estuvo al lado de Aquis. Se creía fuerte, valiente, se creía que ya no necesitaba del Shaddai. Pero en este momento de angustia, él entendió que necesitaba volverse al Todopoderoso. Y vemos que se fortaleció en él, en Yahvé su Elohei. Y no es como en este tiempo, muchos dicen, voy a orar y para que el Padre me fortalezca. No solamente es cuestión de que vayamos a orar. Miremos el ejemplo de David. Hay que hacer un teshuva, porque si yo no hago un retorno de todo corazón al Padre, simplemente es como que hoy oro y ya. No es un pensamiento positivo, como muchos dicen, piensen que todo te va a ir bien y te va a ir bien. No, 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 cuidado. Esto no es solamente de que piensa, cierra tus ojos, piensa, medita que todas las cosas van a cambiar, porque de eso se enseña mucho en las redes. Cierra tus ojos y concéntrate, di que todo va a cambiar, declara con tu boca que todo va a estar bien. Cuando el Padre está permitiendo situaciones en nuestras vidas para volvernos a Él. Esto que buscó David era fortaleza del Dios vivo, del Dios real, haciéndose real en su vida, en medio del corazón de un hombre dolido, sin fuerzas, abatido. Esta era fortaleza para David en medio de ese quebrantamiento que tenía. Recibió fortaleza para que también se arrepienta. Fortaleza para que decida ir a recuperar lo que el enemigo le había robado. No es solamente como cantar por allí como cantan. Arrebato y arrebato y arrebato. Cuidado, sin antes volvernos. Hacer un teshuvá, un retorno al Padre. Usted no puede pedirle nada al enemigo que le devuelva. Sin estar bien con el Todopoderoso, usted no se puede presentar delante del enemigo. David no fue corriendo donde Amalek. David primero tuvo que fortalecerse en Yahvé su Elohei. Luego iría a presentarse donde su enemigo. Tengamos mucho cuidado. No todo es de salir y venga, hagamos guerra espiritual y metámonos en guerra espiritual. Que el Padre lo envíe, que conozca cómo entrar al territorio del enemigo. Y más aún si ese enemigo está actuando como instrumento del Todopoderoso. No se vaya a ir en contra del Padre. Si el Padre está permitiendo que el enemigo toque su casa, su familia, sus hijos, su matrimonio, es para que se vuelva a él en obediencia a sus instrucciones. Cuidado, vaya a hacer guerra y vaya a estar peleando con el Shaddai. Y lo que el Shaddai busca es que usted se vuelva a él. ¿Cómo se fortaleció David en Yahvé? ¿Sabe cómo? David recuerda el eterno amor de Yahvé para su pueblo Israel.
lo que debemos de recordar nosotros. ¿Cómo es que retornamos a Él? ¿Cómo es que hacemos un teshuvá luego de haber hecho tantas cosas abominables para el Padre? Y usted dirá, yo no he hecho nada abominable. Claro que sí. Recuerde que antes hacíamos cosas abominables. También nosotros celebramos Halloween, por decirlo así. También nosotros celebrábamos Navidad. Nos gustaba. También celebrábamos el Día del Pastor, el Día de la Biblia, que la marcha para Jesús. También nosotros hicimos muchas cosas desagradables. También celebrábamos el Día de la Madre. También prendíamos incienso a la Reina del Cielo. También le ofrecíamos culto a Moloch. Hacíamos muchas cosas desagradables cuando no conocíamos la Torá. ¿Sabe cuándo hacemos un teshuvá? ¿Y cuándo podemos decir nos fortalecemos en Yahvé ahora sí para levantarme, a ser parte de su pueblo? Cuando usted recuerda lo que escrito está, el eterno amor del Todopoderoso por su pueblo infiel. Vemos acá que David ahora podía ver el amor del Padre. ¿Y sabe por qué veía el amor del Padre? Porque vio el rechazo de los filisteos. Porque los filisteos lo rechazaron. Y es cuando tú te sientes que ya todos se fueron, todos te abandonaron, todos te dieron la espalda, sientes que ya no tienes nada, que todo se acabó, que ya no están los que decían que estaban contigo, que aún tus amigos te dieron la espalda. Ahí es cuando tú dices, todos me han rechazado, pero yo veo el eterno amor del Todopoderoso para conmigo. Imagínense algo. ¿Qué hubiese pasado si el Todopoderoso no los hubiera enviado de regreso a casa? Aquí estaba la mano de Él. Hubieran pasado meses y meses antes de que ellos regresen a casa. Y la situación hubiese sido peor. Tremendo. Entonces podemos ver cómo el Padre, aún en su infinita misericordia, permite situaciones, pero podemos decir que aún lo hace con amor. Porque sus hijos, los hijos de esos 600, las mujeres, no las mataron, no derramaron sangre. Podemos decir que en este momento de dolor de David, él pudo recordar la promesa y el llamado del Todopoderoso. Es ahí cuando tú dices, tengo un destino profético. El Padre me marcó con un destino profético. Es tiempo de sacudir mi cabeza, de despejar esta niebla que ha estado, que no me permitía ver. Y donde tú te levantas a decir, soy un varón, soy una mujer ungida por el Todopoderoso, llamada y llamado por el Todopoderoso. Tengo una promesa. David pudo decir esto, tengo una promesa. Fui llamado, fui ungido, seré el próximo rey de Israel. ¿Qué vas a decir tú ahora? David pudo darse cuenta que tenía un llamado, una promesa, que no se la había quitado el Padre. Lo que es contigo en este momento. Quizás puedes haber estado haciendo muchas cosas en tus fuerzas que no eran las del Padre, pero recuerda algo, Él es fiel. Tú fuiste llamado, fuiste ungido, tienes una promesa. Necesitas empezar a vivir conforme al destino profético que el Padre marcó para tu vida. Necesitas levantarte. Levanta tu cabeza. Vuelve al Padre. ¿Qué dirías en este momento si te encuentras en la posición que estaba David? Y como les digo, no vea literal la situación de David. El Todopoderoso se ha apartado de muchos porque ellos lo hicieron a un lado. Ya no tienen ese tiempo apartado para el Todopoderoso. Ya no hay esos tiempos de oración, ya no hay esos tiempos de comunión con el Abba. En este momento de angustia de David, y cuando David ve la mano de amor y de misericordia del Padre, allí quizás pudo recordar cuántas veces el Shaddai lo liberó, cuántas veces lo sacó de situaciones difíciles
Y si lo hizo muchas veces, ahora lo volvería a hacer. Recuerda ahora cuántas veces el Padre te ha liberado, te ha sacado de angustia, del dolor, de tristeza, de desesperación. Si te libró una vez, Él lo hará una vez más. No te liberó para dejarte, no te liberó antes para dejarte caído. Él quiere levantarte, quiere levantar lo que Él dijo de ti. Quizás es ese ministerio, quizás es tu familia, quizás es el matrimonio, quizás es la salud, la promesa que Él hizo contigo. Cuando David se fortalece en Yahvé su Elohei, él tomó fuerzas, tomó ánimo. Tremendo. Recordemos algo. David, recuerda lo que dijo en el capítulo 27. Si algún día voy a morir, ciertamente Saúl es el que me va a matar. Para morir en las manos de Saúl, no, mejor me voy a ir, me escapo a la tierra de los filisteos. Eso dijo él. Esto pensó en su corazón, y lo que pensó en su corazón le llevó a todo el desastre que estaba pasando. Un pensamiento puede llevar a hacer cosas equivocadas y con grandes consecuencias. Lo que nosotros pensamos para nosotros que es bueno puede traer consecuencias graves para los nuestros. David pensó que era mejor la tierra de los filisteos. Él pensó en su corazón y accionó ese pensamiento. Todo empieza en un pensamiento. Todo empieza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que él pensó, lo llevó a cabo y mire todo lo que aconteció. Pero cuando David reacciona, él se dijo para sí mismo, voy a fortalecerme en Yahvé. Y fue allí cuando el Todopoderoso lo ayuda. Veamos qué dice el verso 7. En esta porción vamos a ver cómo David busca respuestas. Ya estaba fortalecido. Es decir, se volvió al Todopoderoso. Y ahora él busca respuestas de él y él consulta al Padre. Dice el verso 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Recordemos que ya él se fortaleció. Ahora era el tiempo de hacer algo con esa fuerza que recibió del Todopoderoso. ¿Y qué es lo que hace? Dice que David mandó al sacerdote Elias, Ahimelech, ¿verdad? Abiatar, perdón, hijo de Ahimelech, le dijo, tráeme o acércame el efod. David iba a consultar al Todopoderoso. Recordemos algo, que todo el tiempo que David pasó entre los filisteos, no escuchamos o no leímos absolutamente nada de que él consultaba, ¿verdad? Aquí podemos ver que es la primera vez que leemos que busca a Yahvé de alguna forma. Durante ese tiempo, cuando David se había descarriado, podemos decir así, y había comprometido su moral con los filisteos, porque trabajaba como siervo de los filisteos, allí David se olvidó y ya no consultaba a Yahvé de esta manera. Ya no estaba presente el Todopoderoso. Y ahora sí le dice al sacerdote Abiatar, yo te ruego que me acerques el efod. Y podemos decir que pasa lo mismo con nosotros. Cuando nosotros estamos, podemos decir, apartados del Padre, haciendo conforme a nuestro corazón, conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que a nosotros nos parece bien, ya nos olvidamos del Padre, no nos acordamos. ¿Cómo usted y yo vamos a consultar al Padre? Sabemos, ya no es por medio de un efod, ya no es por medio de un urín, del tumín, ya no, porque los días del sacerdocio de ese tiempo ya están en el pasado para nosotros, ¿verdad? Porque en la perfecta obra de Yeshua, ya él ya tomó ese mejor sacerdocio.
En el tiempo de David, sí, era ordenado por el Todopoderoso, el Urín y el Tumín. Pero en este tiempo, nosotros, ¿cómo nos acercamos al Padre? A través de Él, a través de Yeshua. Y David acá, ¿verdad? Acá él dice, acércame, quiero consultar. Y dice el verso 8, David consultó a Yahvé diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y aquí hay una respuesta. Le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Es tremendo. Mire algo. Cuando David estaba desesperado en Israel, porque Saúl lo perseguía, lo quería matar, él no hizo esto de consultar al padre a ver qué hacía. Él no hizo esto de pedirle dirección, instrucción, qué hacer. Él no hizo, simplemente tomó una decisión en sus emociones, ¿verdad? En esa desesperación, él dijo, no, no, mejor es buscar refugio en los filisteos. Si él hubiese consultado a Yahvé en ese tiempo, no hubiese pasado tantas situaciones difíciles. Lo que le pasa al creyente en este tiempo. Se encuentra en situaciones difíciles, en aprietos, en apuros, a donde siente que ya no puede más, que el enemigo lo persigue, se siente acorralado y a veces creemos que lo mejor es huir o que esa decisión que tomo es la mejor, pero no fue lo que el Padre te dijo que hagas. Y le pregunta, le hace una pregunta, ¿los perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Recuerde algo, que en otro tiempo David no hubiese preguntado esto. Simplemente lo hubiese contraatacado. Pero ahora, cuando él se vuelve al Padre, estaba inseguro, se sentía sin protección, no encontraba salida, tenía muchas dudas, tenía incertidumbre. Y esto hace que él entregue todo a Yahvé y él consulta a Yahvé para todo. Él consulta al Padre para cada movimiento. ¿Los voy a alcanzar? ¿Los persigo? ¿Los podría alcanzar? O sea, en otras palabras, no quiero hacer nada movido en mis emociones. No quiero hacer nada movido en mis pensamientos. Padre, dirígeme, ¿qué tengo que hacer? Padre, guíame, ¿es lo correcto perseguirlos? ¿Es lo correcto? Dime si los voy a alcanzar. Aquí hace dos preguntas y el padre le responde y le dice, síguelos, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Como les digo, no vea literal. En este tiempo muchos grupos hay, guerra espiritual, guerra profética. ¿Será que el Padre nos está direccionando? ¿Será que el Padre nos está diciendo, sí, ve al territorio enemigo, haz esto? ¿O son emociones? ¿O es porque crearon un grupo de guerra espiritual y ahí vamos y peleamos? Cuidado, si el Padre no nos envió, podemos salir lastimados, golpeados. Cuidado, esto no es literal, es lo que ahora sucede. No es de subir, de atacar, porque yo sé mucho de guerra espiritual y cuidado. Si el Padre no lo dice, si el Padre no lo envía, si usted no está fortalecido en él, si usted no ha hecho un retorno, si usted no ha hecho un teshuvah, si usted no está en obediencia, mejor no vaya, porque puede salir en vergüenza. Pero acá David ya había pasado el proceso de retorno, había hecho un teshuvah, David ya había vuelto su corazón al Padre, y cuando pregunta, el Padre le dice que tenía algo que hacer. Le dice, síguelos. En otras palabras, no le dijo, quédate donde estás, que yo peleo por ti. Porque muchos dicen eso. Ah, sí, Yahvé pelea mis batallas. Sí, él pelea porque va delante de nosotros, pero él no nos dice, quédate sentadito. Acá sí le dijo, síguelos. Eso me indica que tengo que hacer tal como el Padre nos dice. Para cada batalla hay una dirección estratégica que se debe de seguir. No todas las batallas son iguales.
Sí, de pronto alguna vez te dirá, quédate quieto. Otras te dirá, tienes que rodear y los muros van a caer solos cuando toques el shofar. Pero acá le dijo, síguelos. ¿Y este tiempo qué será? ¿Cómo usted va a seguir al enemigo? Ya no es literal, ya no es que va a coger 600 personas y va a ir en unidad. Guerra profética, guerra estratégica, guerra espiritual, conforme al diseño del Padre, conforme a la instrucción del Padre. Muchos toman como literal la palabra, Yahvé pelea por mí, y no oran, no están vigilantes, porque creen que todo el tiempo es estar quietos espiritualmente hablando. Así no es. Tengamos mucho cuidado. El Todopoderoso también le dice a David una promesa. Le dice, tienes algo que hacer, síguelos, pero también le da una promesa, ¿verdad? Una promesa al actuar. Cuando él actúe, le dice algo, los vas a alcanzar y de cierto librarás a los cautivos. Cuando nosotros entramos en guerra espiritual, guiados por el Padre, conforme al diseño del Padre, en obediencia, Él nos da una promesa. Los vas a alcanzar, los librarás. En otras palabras, vas a tener victoria y botín. Pero si voy sin guía de Él, si voy sin instrucción de Él, no voy a tener ni victoria menos botín. Voy a tener pérdida. Y esas pérdidas no son literales, esas pérdidas son golpes, esas pérdidas son ataques que vienen de nuevo contra aquellos que fueron sin ser enviados. Cuando el Todopoderoso nos da algo que hacer, algo que ejecutar, Él también nos da una promesa con el actuar nuestro. Es decir, nos hace sentir seguros de Él. Es decir, vamos a ir en shalom, confiados de que Él va delante de nosotros, de que Él pelea por nosotros, de que nosotros actuamos, pero Él ejecuta. Entonces, por aquí vemos algo de guerra espiritual, porque ya no es literal una pelea. Con esta promesa que tiene David en este momento de seguir, de que los siga porque los va a alcanzar y va a librar a los cautivos, dice el verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Es decir, el Todopoderoso le dijo a David que fuera, que lo siguiera, ¿y qué hizo David? David hizo exactamente eso. Obediencia es cumplir tal como se te fue entregada la instrucción, lo que muchas veces nosotros no entendemos. Creemos que obediencia es cuando a mí me parece, es cuando yo lo puedo hacer, es cuando yo creo. Obediencia es hacer exactamente como el Padre te dio la instrucción. La instrucción del Padre no se cuestiona, no se razona, solo se obedece. Si usted escucha la instrucción, si usted recibe la instrucción, es para obedecerla, porque eso es lo que agrada al Todopoderoso. Además, por nuestra obediencia es que vamos a ver la victoria. Por nuestra obediencia es que vamos a ver la bendición. Muchos creen que están obedeciendo al Padre porque se congregan, porque guardan Shabbat, en fin. Pero una sola instrucción que desobedezca puede echar abajo todas las demás obediencias, todo lo demás que puede estar obedeciendo. Y dice que los 600 hombres estaban con él. Aquí podemos ver algo importante también. Lo que pasa cuando nosotros nos volvemos al Padre. Lo que pasa cuando oramos, lo que pasa cuando nuestro corazón se vuelve en obediencia al Creador. Recordemos que los 600 estuvieron a punto de amotinarse contra él. Recordemos que los 600 ya hablaba de apedrarlo. Eso lo leímos en el verso 6. Pero desde que David se fortalece en Yahvé su Elohei, desde que él consultó a Yahvé, desde que hizo lo correcto, desde que hizo lo que dijo que hiciera el Padre,
dice que sus hombres se volvieron otra vez a su lado. Esos 600 se volvieron o ya estaban totalmente de su lado una vez más. Miren, qué hermoso. Porque esos 600 estaban desesperados, querían apedrearlo, pero ahora el líder se fortalece y los 600 también se fortalecieron. Cambió toda la atmósfera. Qué importante es cómo está la cabeza, la que dirige, la que guía. Si esta cabeza está mal, todo lo demás está mal. Todo lo demás se viene abajo. La cabeza se fortalece, el líder se fortalece, todos se fortalecieron. Todos esos 600 se volvieron del lado de David, ahora sí, para partir con David. Y dice, partió pues David, él y los 600 que estaban con él. Es tremendo. Es decir, podemos ver acá a un David diciéndole, hombres, varones, tengo que ir a pelear, tengo que seguir. Vamos, porque hay una promesa de victoria de Yahvé Sebaot y yo creo esa promesa. Creo que él dijo que me daría la victoria, que recuperaría la familia, que recuperaría todo lo que el enemigo me robó. Ahora pregúntate, ¿qué es aquello que el enemigo te quitó? ¿Acaso no tienes una promesa del Padre? Necesitas volver a esa promesa. Necesitas fortalecerte en él. Aquí vemos a un David tan decidido a ir. ¿Por qué? Porque el padre le dijo, síguelos, los alcanzarás, librarás a todos los cautivos. Aquí a David, yo me imagino a David, ya no le importaba si estos hombres iban o no con él, porque Yahvé estaba con él. Yo me imagino diciéndole a esos 600, si ustedes todos no van conmigo, no me importa porque sé quién va conmigo. Si tengo que pelear solo con los amalecitas, yo voy porque tengo una promesa de Yahvé y sus promesas no fallan. Tremenda fe de David. Esto debe de haber agitado los corazones de esos 600. Eso debe de haber movido los corazones de los 600. La fe, porque cuando el líder está lleno de fortaleza, de emuná, cuando el líder está firme en las promesas, los que lo siguen van a estar firmes. Y dice que fueron con David. Usted se imagina a todos recordando, sí, David, tú venciste al gigante porque Yahvé estaba contigo y hoy tienes una promesa, vamos a vencer, ¿verdad? David y sus 600 estaban en marcha otra vez. Ya no iban a luchar por los filisteos, ni por ellos mismos. Ahora tenían una misión de Yahvé. Ahora sí era conforme a lo que el Padre les había dicho, síguelos, los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. Ahora sí, podemos decir acá, cuando el Padre va adelante, no hay ejército en la tierra que pueda derrotarte. David pudo haber dicho, no hay ejército que pueda derrotar, porque el que va adelante es Yahvé Sebaot. Cuando caminamos en la voluntad del Abacados, nada puede destruirnos, nada puede derrotarnos. Cuando vamos y subimos a una batalla guiados por el Padre, vamos a tener victoria. Y dice que llegaron hasta el torrente de Besor y allí se quedaron algunos. Los algunos eran 200, que aunque acompañaron a David al inicio, recuerde que salieron 600, aquí se quedan 200. Y estos 200 no pasaron el arroyo, ellos se quedaron rezagados porque estaban demasiado cansados, dice la escritura, demasiado cansados para cruzar el arroyo y se quedaron en el límite de Besor. Como en este tiempo, les voy a decir algo. Muchos van junto al equipo de avanzada hasta cierto límite, pero no todos cruzan el arroyo. No todos van a cruzar, solo unos cuantos, aquellos que se encuentran
en óptimas condiciones, porque los cansados, imposible que puedan avanzar. Los 200 que se quedaron rezagados, porque dice que estaban demasiado cansados. Veamos qué dice el verso 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se quedaron atrás 200 cansados. Mire, usted se imagina a David mirando que 200 ya no podían. Quizás se hubiese podido desanimar David, ¿verdad? Pero la fe de David era mucho más grande. A él no le importó que esos 200 se queden allí. David no dejó o no permitió que en su corazón afectara que estos 200 se queden. Recordemos que el ejército amalecita era muy grande, era mucho mayor, pero David sabía quién iba con él. Y David no dejó que esta prueba lo detuviera. David siguió, avanzó, lleno de fe. Y notemos algo importante. No fue liberado sin tribulación adicional. En este tiempo, muchos líderes abandonan la persecución, temiendo, ¿verdad?, de que estos que se quedan de pronto van a morir porque se ven reducidos sus fuerzas. Cuando el Todopoderoso tiene el propósito de bendecirte, aún te va a quitar la poca fuerza que te queda o que tú piensas que tenías. Cuando el Todopoderoso quiere bendecirte, te va a reducir. Porque a veces creemos que confiamos nosotros en la fuerza que tenemos, en el trabajo. Confiamos en lo que vemos. No considerábamos, ¿verdad? O no consideraban ellos que, que quizás esta fuerza que se estaba quedando era necesaria. No, ellos dijeron, avancemos, porque Yahvé nos dio una palabra. Y te voy a decir algo. Muchas veces el Padre va a permitir que los que estaban contigo ya no estén, porque quizás habías puesto tu mirada en ellos. Y el Padre tiene que reducirte para que Él sea glorificado. El Padre, antes de darte la victoria, Él también usa estrategias. Y dice en el verso 11 y 12 que hallaron en el campo, cuando ya los 400 estaban avanzando, porque los 200 se habían quedado, encuentran en el campo a un hombre egipcio. Y dice, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en su rúa, en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Aquí hay algo importante que nosotros podemos ver. Cuando David y sus 600 hombres perseguían a los amalecitas, tal como había sido la instrucción del Shaddai, los hombres de David se encontraron en el campo a un hombre egipcio. ¿Qué pasaba con este hombre egipcio? Este hombre estaba derrumbado en el desierto. Dice acá, ¿verdad?, que le dieron de comer, le dieron de beber y que volvió en su rúa. Es decir, este hombre estaba totalmente debilitado. Recordemos que estaba en el desierto. Pero cuando encuentran a este hombre, los soldados de David no lo matan. ¿Qué hicieron? Lo llevaron ante David. Aquí vemos un principio muy importante para todos aquellos que están sujetos a su autoridad. Los soldados no hicieron nada contra este egipcio hasta recibir instrucciones de su líder. No lo mataron, es decir, ellos hicieron lo correcto, llevarlo hasta donde estaba David, ¿verdad? Hubiese sido fácil, matémoslo y sigamos a los amalequitas. Hubiera sido fácil, ¿verdad? O también ignorar a ese hombre, déjenlo ahí, está medio muerto. No,
Ellos pudieron haber dicho, no, no, sigamos, tenemos una misión más grande. Tenemos que perseguir porque los nuestros están allá. Pero dice que ellos lo llevaron ante David y él y sus hombres mostraron una bondad inesperada. Le dieron pan, comió, le dieron de beber agua. Y yo veo acá algo tan importante que nosotros no debemos de olvidar para nosotros mismos. Si en lo natural este hombre que estaba derrumbado, estaba enfermo, como dice acá, ¿verdad? Cuando le dan el pan y agua, dice que se volvió en su rúa, ¿verdad? Cuando le dan de comer pan y agua, él vuelve nuevamente, se reanima. ¿Cuánto más el pan de vida y el agua de la Torá es necesaria en la vida de alguien que está pasando un desierto? Ese desierto que es necesario para capacitarte en el reino. Si este soldado egipcio, con el pan y el agua que le dieron, vuelve en sí, volvió su ruach, ¿verdad? Dice que volvió él en su ruach. Esta expresión significa que se reanimó con pan y agua. ¿Qué hace usted cuando está pasando un desierto? ¿Cómo cree que se va a reanimar? ¿Cómo cree usted que va a tomar nuevas fuerzas si no es con el pan de vida y con el agua de la Torá, sumergiéndose en el rúa del Padre y comiendo de ese lejem, de ese pan que para vida eterna permanece? Y aquí hay algo importante que nos muestra el amor y la misericordia del Padre. Y es algo importante que nunca debemos de olvidar. ¿Qué hace David primero? David primero busca reanimar al enfermo. David primero busca levantar al caído. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros con todos aquellos que están en esa situación, en la situación del egipcio, que están derribados, caídos. Nosotros tenemos esa obligación, podríamos decirlo, de ayudar a levantarlo, porque a eso nos ha llamado el Padre. Santo y bendito. Hay muchos que están caídos. Ministros que están caídos, que se debilitaron cuando estaban pasando el desierto, que era necesario para la prueba. Cuando estaban pasando el desierto, que era necesario para formar su carácter, se han quedado en el desierto caídos. Se han quedado en el desierto debilitados, sin fuerzas. Usted que conoce Torah, usted que conoce del agua de vida, ¿qué va a hacer? ¿Los va a dejar ahí muertos o les va a extender el amor del Padre? Es así que a través del agua de vida de la Torá, del pan de vida, como nos reanimó a nosotros cuando pasábamos por el desierto, cuando estábamos saliendo de Egipto. Así es como muchos necesitan ser reanimados en este tiempo, porque muchos se han caído y piensan que ya no se pueden levantar, piensan que ya no hay esperanza para ellos. Seamos como ese David, seamos como ese David que nos muestra el amor del Padre, ayudar a levantar al caído. Luego que lo reaniman con pan, con agua, con pasas, ¿verdad? David le dice, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y el joven egipcio le responde, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclab. Qué importante para que nosotros podamos aprender. Luego de que comió y se reanimó, David le hace preguntas. Mire, no lo mata. Le pregunta de quién eres, de dónde. David se interesó por este hombre. David muestra un interés puro, muestra bondad, porque ese era el corazón de David.
No solo le dieron al egipcio agua y comida, le dieron cuidado, le dieron bondad. Y cuando el joven responde, soy siervo de un amalecita, estaba respondiendo las preguntas que le hizo David, ¿quién eres? También le dice, mi amo me dejó hace 3 días, estaba yo enfermo. O sea que en el mismo tiempo, recordemos que David 3 días también demoró en llegar. A él hace 3 días lo habían abandonado, estaba enfermo. ¿Por qué lo abandonaron? Los enfermos, los pusilánimes, los débiles no iban a las batallas. Es tremendo. Pero miren lo que hace Amalek. Amalek lo abandonó en el desierto. Abandonó al soldado enfermo, al caído, al sin fuerzas. Esa es una crueldad que hacen los amalecitas con su gente. Nosotros no somos amalecitas. Nosotros somos del pueblo de Israel. En este tiempo hay muchos que guiados por el espíritu de Amalek hacen lo mismo. Lo más importante para ellos es ir tras el botín, tras ir tras el dinero, sin importar la condición de los soldados. Un verdadero israelita no abandona, ayuda, levanta, reanima. Eso es lo que hace. A nuestro hermano, al soldado, al compañero de milicia, no se lo deja en el desierto, no se lo abandona en la prueba. Se le da pan, se le da agua, se le da amor, se le ayuda a levantar. Eso hace un verdadero israelita. El amalequita lo abandona para que se muera. Mire, cuando David escucha, pusimos fuego en Siclag, porque esto dice también el amalequita. El egipcio, ¿verdad? Respondió las preguntas de David, pero él contó mucho más. Le dijo, soy siervo de la Amalequita y pusimos fuego en Siclá. Aquí, ese pusimos nos hace ver que este esclavo participó activamente en los ataques de la Amalequita. Y mire algo, David no es movido ya en sus emociones. David no actúa con venganza a querer matar al enemigo porque participó en esa guerra. No, es tremendo esto. Porque cualquiera dijera, mátalo, que se lleva, él también participó. El Todopoderoso miró cómo David trató a ese siervo. David le mostró bondad a ese egipcio. Y Yahvé, el Todopoderoso, le mostró a David una bendición inesperada. El Todopoderoso iba a usar al egipcio para llevar a David a donde estaba el enemigo. Aquí había un propósito. ¿Cuántas veces usted ha escuchado en el mundo y dice, al enemigo hay que aliarse? Eso es cuando el Padre te dice, ¿cierto? Aquí David estaba siendo bondadoso, ¿verdad? Mostrando el amor. Él no lo mató, él lo ayudó a reanimarse. ¿Por qué? Porque este amalequita iba a servir como instrumento para llevar a David hasta donde estaba su familia, hasta donde estaban los cautivos. Y quiero decirte algo, que mientras tú obras haciendo lo correcto, aun cuando es tu enemigo, Yahvé te extiende su favor y su gracia. Aquí David estaba haciendo lo correcto, lo reanimó, no lo dejó morir. Y David le hace otra pregunta y le dice, me llevará, vamos a leer todo el verso 15. Le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y el amalequita le dice, júrame por Yahvé que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Me llevarás tú a esa tropa? Mire, yo digo, David debe haber recibido del Padre, no mates al egipcio. Porque David estaba conforme al corazón del Padre. Ahora sí era guiado por el Padre, ya no guiado en sus emociones.
porque el padre iba a usar al egipcio como ese instrumento a favor de David. Y cuando el amalequita escucha eso, le dice, júrame por Yahvé. Mire, no le dijo por ningún dios de los amalequitas, le dijo, júrame por Yahvé. ¿Sabe por qué? Porque no es un juego. El Todopoderoso no es un juego. Su nombre no es un juego. No podemos usar su nombre en vano, como dice la Torá, como dice la instrucción. Muchos están usando su nombre en vano, en falso. Hasta la malequita sabía. Y le dice, júrame por Yahvé. ¿Y qué le hizo jurar? Que no lo mataría y que no lo entregue en las manos de la malequita. El egipcio le pide a David, júrame por Yahvé, porque con Yahvé no es jugando. Porque con el Dios de Israel no es jugando como cuando estábamos en la religión. Acá no es jugando. Acá no es diciendo Dios me dijo cuando no me dijo nada. Acá no es diciendo Dios me dio esta palabra cuando Dios no te ha hablado. Acá no es diciendo mira, si te dice el Dios de Israel. Cuidado, con Yahvé, el Elohei de Israel, no es un juego. La Torá no es un juego. La Torá no es un libro de cuentos. La Torá son promesas, para bien o para mal. Cada uno decide lo que quiere recibir. Y el egipcio prometió guiar a David hasta el campamento de los amalecitas. Y notemos algo importante. ¿Qué dice este amalequita? Yo te llevaré a esa gente. Así se refirió ya a los amalequitas. ¿Se ha preguntado por qué él no quería regresar con su amo? ¿Por qué él se refirió despectivamente? Yo te llevaré con esa gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo abandonó su amo, lo dejó porque estaba como muerto. Porque cuando lo abandonó el amo amalequita, lo dejó tirado en el desierto, pensando que allí ya moriría. Dice que era 3 días. Pero a los 3 días, él se encontró con la vida. Él volvió a vivir. Él se encontró con pan y se encontró con agua. Él se encontró con la Torá viviente. Y quizás podemos decir también, aquí se está cumpliendo lo que la palabra dice en Proverbios 25, 21, 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale pan para comer. Si tiene sed, dale agua para beber. Harás que le arda la cara de vergüenza y Yahvé te recompensará. Proverbios 25, 21, 22. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A quién puedo llamar enemigo ahora? Aquel que no es mi amigo, aquel que habló mal. ¿Qué va a pasar cuando veas a esa persona en el desierto, caído, derribado, sin fuerzas, agotado? Vas a decir, eso le pasa, porque me hizo daño, porque habló mal de mí, ojalá se muera. O vas a darle pan, vas a darle agua, vas a hacer que se encuentre con la vida y tenga ese tiempo de resurrección, de volver a la vida, porque eso es lo que hace la Torá, nos vuelve a la vida. Dice que este muchacho estaba enfermo. La Torá trae sanidad, porque el agua y el pan nos representa la Torá. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer ante nuestros enemigos? Dice, Yahvé te recompensará. La cara de tu enemigo le va a arder de vergüenza cuando tú hagas lo correcto, cuando tú le des pan para comer y agua para beber. Cuando tu enemigo esté en esa situación de muerte, no te olvides que hay una palabra que vuelve a la vida y tú la tienes.
También dice Romanos 12, 20, 21. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues el actuar así le harás arder la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Nos vuelve a recordar. Esto es para nosotros en este tiempo. El Padre nos está llamando a ser más como Él, a mirar como Él mira y amar como Él ama. Siempre habrá alguien que necesita una palabra, que necesita la Torá, que necesita volver a la vida. El Padre usará aún a los enemigos para hacernos volver al camino correcto. El Padre usará a nuestros enemigos para llevarnos a su verdad. Muchas veces no entendemos lo que pasa, pero todo tiene un propósito. Y aunque esos propósitos sean dolorosos, al final dirás, era necesario, porque ese propósito doloroso me hizo volver en sí, me hizo volver a la realidad. Amén.